Bien, vamos a arrancar con esta serie donde lo que se va a ver básicamente es el tipo de movimiento que tiene un satélite en órbita circular. Entonces vamos a ver lo siguiente, tenemos un satélite que da vueltas alrededor de la Tierra, ¿sí? Una órbita circular a una distancia r del centro de la Tierra, ¿sí? Entonces la idea que pregunta el problema es, en primer lugar, cuáles son las fuerzas y aceleraciones a las cuales está sujeto el sistema, ¿sí? En base a eso, escribir la norma de la velocidad en términos del radio, ¿sí? O sea, ya una expresión que contenga el radio en ella, verificar la tercera ley de Kepler como tercer punto, y luego acá se habla de un caso especial del satélite Ariane, sé que básicamente está a una altura de 200 kilómetros de la Tierra, ¿no? Entonces la idea es determinar cuál es la velocidad y el periodo de revolución de ese satélite, ¿no? Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que ver cuál es el sistema de referencia ideal en este estilo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a tratar de ver un poco a nivel gráfico cómo sería el sistema, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener en cuenta un sistema que venga de este estilo, ¿sí? Vamos a tener un sistema de referencia visto desde arriba, que esto sería Y y X, ¿no? Vamos a centrar al satélite, al planeta Tierra en el medio. Entonces vamos a poner acá. Ok. Y luego nuestro satélite, que estaría a una altura determinada. Entonces la órbita sí sería aproximadamente circular. En general las órbitas son elípticas, ¿no? Pero bueno, esto lo hacemos a fin de simplificar el problema. ¿Okay? Entonces este sería nuestro satélite. Y supongamos que en este caso, si el objeto se está moviendo en una órbita, vamos a tomar la rotación como un sentido de referencia, en este caso el sentido clásico, que es el antihorario, el positivo, ¿sí? Y vamos a decir que está rotando con esa velocidad angular, ¿no? Vamos a llamarla la velocidad angular omega. Entonces, por ejemplo, ¿qué coordenadas nos conviene trabajar para expresar todo este tipo de fuerzas? Bueno, una forma sería digamos, el plano cartesiano, pero tenemos el problema de que ahí, digamos, todo lo que son las componentes vectoriales de la velocidad van a cambiar punto a punto, porque fíjense que a simple vista, si la velocidad siempre es tangente al recorrido que hace el objeto, en ese caso siempre vamos a tener una descomposición en vectores en X y en Y, con lo cual no nos conviene tanto, conviene usar otro sistema de referencia. Entonces vamos a usar coordenadas intrínsecas, ¿sí? Y coordenadas en este caso polares, que son las que más sirven para este caso. Entonces vamos a tomar en cuenta lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver, el satélite está a una distancia, ¿sí?, de la Tierra. Vamos a tratar también a la Tierra como si fuera, inicialmente como si fuera un punto. Esto nos sirve básicamente para trabajar mejor con las definiciones de fuerza, de velocidad y demás, ¿sí? Entonces esta sería la distancia de la Tierra. Acá tenemos el ángulo θ que describe, o en el que está puesto instantáneamente el satélite, y luego vamos a tener los dos versores fundamentales. E sub θ, que es el versor, digamos, que indica cuál es el ángulo respecto al semieje positivo de las X, a tener en cuenta, y luego vamos a tener E sub r, que es el versor que nos indica, digamos, o que es concéntrico al centro de rotación del sistema completo. ¿Okay? Bien, entonces ahora, ya que tenemos coordenadas polares, esto lo aclaro por las dudas para que se entienda de qué estamos trabajando, vamos a tratar de empezar con lo primero, que dice cuál es la fuerza y la aceleración. Entonces, la primera definición lo que nos pide es básicamente decir, bueno, si hacemos un diagrama de cuerpo libre del objeto, ¿no?, para determinar las fuerzas y las aceleraciones conforme a lo que dice la segunda ley de Newton, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener, supongamos, el eje sub θ, después el eje sub r, ¿no?, ambas coordenadas. Vamos a ver lo siguiente, fíjense. En este caso vamos a tener nuestro satélite. En el caso del movimiento, digamos, de órbitas, ¿sí?, en general no hay otra fuerza que no sea la gravedad. O sea, uno podría tener otro tipo de atracciones gravitacionales y demás, o supongamos que estamos considerando que el objeto está en la atmósfera y puede tener rozamiento con el aire, puede ser, pero no es el caso de esto. Entonces, la única fuerza que nosotros vamos a tener va a ser la fuerza de gravedad, que va a atraerse en este sentido, que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el objeto, ¿okay? Y luego, en base a esto, digamos, fuera de lo que es el plano de fuerzas, podemos tener, por ejemplo, ¿no?, marcar la velocidad angular omega, ¿sí?, la aceleración centrípeta, que no es una fuerza, por eso lo estoy poniendo lejos, lo estoy poniendo fuera del sistema de referencia, ojo con esto. Sí, y después la velocidad, que solamente es de componentes tangenciales, porque estamos hablando de que en una rotación de este estilo es un movimiento circular uniforme, ¿sí? Entonces
otro tipo de consideraciones a tener en cuenta acá. ¿Okay? Muy bien. Entonces ahora, por definición, ¿sí? Nosotros en este caso tenemos la fuerza de gravedad. ¿Cuál es la fuerza de gravedad? Nosotros tenemos que la fuerza de gravedad en forma vectorial nos va a quedar la constante G, ¿sí? Por la masa del satélite, ¿sí? Porque recuerden que la fuerza de gravedad siempre es una atracción entre dos masas, ¿sí? Por la masa de la Tierra, el signo menos, ¿sí? Porque justamente apunta en sentido contrario al sistema de referencia en el cual estamos, es proporcional al cuadrado de la distancia, ¿sí? En este caso esta R que sería, esta D que sería R, ¿sí? Porque R no es solamente es el radio de la Tierra, sino que es la distancia entre punto y punto, si consideramos a la Tierra como si fuera un sistema puntual, ¿ok? Eso para tenerlo en cuenta, olvidándonos de la dirección y todo que tiene la Tierra. Y esto por E sub R justamente porque fíjense que es contrario al sentido que le habíamos asignado al versor original. En este caso, masa del satélite, ¿sí? Nos va a quedar como M minúscula, y luego masa de la Tierra nos va a quedar como M mayúscula por justamente el tamaño que tienen las dos, ¿ok? Entonces, esto por definición. Después, la suma de fuerzas hasta ahora, ¿sí? Por la segunda ley de Newton, ¿qué es lo que nos dicen en este caso? Que nosotros tenemos la suma de fuerzas vectoriales nos va a quedar como masa por la aceleración de, en este caso de minúscula, porque es la aceleración de la masa del objeto. ¿Okay? Entonces en este caso, la suma de fuerzas solamente estamos hablando de la fuerza de gravedad y la aceleración, acá voy a citar lo que nosotros vimos de coordenadas, aceleración en coordenadas polares y en coordenadas cilíndricas, que está en las guías anteriores, así que nada, por las dudas para que recuerden de dónde viene esto, ¿sí? La aceleración en coordenadas polares nos queda como menos r, ¿sí? Que es la distancia entre punto y punto, por la velocidad angular al cuadrado. En este caso, en vez de hablar de omega, vamos a hablar de tita punto, que es la derivada parcial respecto al tiempo, ¿sí? Todo esto al cuadrado por E sub r, versor, ¿sí? Más r por la aceleración angular, ¿sí? Por E sub tita, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que esto, si ustedes se fijan, son las definiciones clásicas que nosotros tenemos de la aceleración centrípeta, que siempre nos queda como r por omega, en este caso r por omega cuadrado, y la aceleración tangencial, que en este caso nos queda como r por alfa. Es decir, estoy viendo para que ustedes vean la equivalencia entre los dos sistemas en particular. ¿Ok? Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es igualar, ¿sí? La ecuación en ambos lados, así que vamos a proceder en este sentido, ¿sí? Venimos acá, esto lo que nos va a quedar va a ser, fíjense, la suma de fuerzas, habíamos dicho que era masa por aceleración, o sea que vamos a tener menos g por masa de la Tierra, masa del satélite, ¿sí? Todo esto sobre r cuadrado por E sub r versor, esto nos va a quedar como la masa por r por tita punto cuadrado menos E sub r, ¿sí? Y luego acá en este caso más la masa por r por tita 2 puntos por E sub tita, versor. Entonces observen ustedes que ahora igualando componente vectorial a componente vectorial podemos tener una idea de entre qué y qué se basan, digamos, cómo nos va a quedar la sumatoria de cada uno. Fíjense, si igualamos los términos con E sub r versor, recuerden que cuando sumamos vectores tenemos que sumar las componentes que le corresponden a cada uno, no podemos mezclarlas. Entonces, en ese caso no hay demasiada variación que se pueda realizar. Entonces fíjense, por ejemplo, con el versor radial, la sumatoria igualando estos dos términos, ¿sí? Esto nos va a quedar como menos g por la masa por m minúscula sobre r cuadrado, esto nos va a quedar como menos m por r por tita punto al cuadrado, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos despejar de acá? Una opción, por ejemplo, sería despejar la función velocidad angular como para poder después describir la ecuación de posición en función del tiempo que de hecho es lo que pregunta el problema, ¿sí? O sea, en realidad el problema lo pregunta como algo adicional si ya sacamos todas las fuerzas de aceleraciones. Pero bueno, entonces fíjense, podemos multiplicar ambos lados por menos 1 para sacar el menos que está de este lado, no hay problema. Podemos dividir ambos lados por la masa del satélite. Esto lo que va a decir es que independientemente de la masa que tenga el satélite, el movimiento va a ser siempre el mismo. Esto es un dato interesante porque hace un poco a toda la definición que nosotros tenemos de la gravitación. ¿Okay? Luego lo que se puede hacer es dividir por r ambos lados, una opción más. También entonces ver cuánto nos va a quedar la velocidad al cuadrado. Entonces vamos a tener velocidad al cuadrado, en este caso nos va a quedar como g por la masa de la Tierra sobre r cubo, ¿sí? Por dividir ambos lados por este r, y luego la velocidad, en este caso nos va a quedar como la raíz, ¿sí? Vamos a pensarlo, en este caso como la raíz
como la raíz cuadrada de todos estos términos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo a partir de ahora. Observen ustedes lo siguiente también, que en este caso, al quedarnos de esta forma, ¿no? G por m sobre r cubo y todo esto a la 1/2, tengan cuidado con lo siguiente, ¿eh? Okay. Fíjense, nosotros de la segunda ecuación habíamos tenido lo siguiente, ¿no? Que en E sub tita vamos a tener que la masa por r por la aceleración angular, que es tita 2 puntos, nos va a quedar igual a 0. ¿Por qué nos queda igual a 0? Porque de este lado de la ecuación no tenemos componentes con el versor E sub tita. Eso quiere decir que, supongamos, m y r como constantes, lo que va a quedar es que tita 2 puntos nos va a quedar igual a 0, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Como esto es la velocidad, la aceleración angular al momento de integrarla, ¿sí? Que tita punto va a ser la integral de tita 2 puntos respecto al tiempo más una velocidad angular inicial. Esto lo que nos va a quedar es que va a ser 0 más la velocidad angular inicial, por lo tanto lo que vemos es que la velocidad angular es una constante. Esto que acabamos de descubrir es una constante también, ¿ok? Entonces, nada, por las dudas para tenerlo en cuenta. Entonces, para encontrar la posición, ¿sí? Estamos hablando de cuánto nos queda como tita, como una función del tiempo. Lo que hay que hacer es integrar esta misma tita punto que ya hemos encontrado al principio. Esto, ¿sí? También se puede mencionar, o generalmente en los manuales de física se llama con omega, así es un tema de nomenclatura, no hay demasiados inconvenientes con esto. Entonces, tita, que va a ser la integral de tita punto respecto del tiempo, más una posición inicial, ojo no confundir con esta otra, ¿sí? En este caso, lo que nos va a quedar va a ser que tita, en función del tiempo, nos va a quedar como omega, que es todo esto, ustedes ven acá, por tiempo más la posición angular inicial. Sí, con eso terminamos la primera parte. Observen ustedes que la siguiente pregunta habla de la norma de la velocidad en términos de r. Entonces, en este caso, la norma de la velocidad nosotros tenemos que remontarnos a lo que teníamos al principio. ¿Qué es la velocidad? Vamos a pensar en este estilo. ¿Qué es la velocidad en términos vectoriales? La velocidad en términos vectoriales nos va a quedar la velocidad, ¿sí? en términos radiales por E sub r, ¿sí? más la velocidad en términos del ángulo tita, ¿sí? por E sub tita. ¿Qué es lo que nosotros encontramos al principio? Sí, que en este caso, por tratarse de un movimiento circular uniforme, ¿sí? la velocidad en términos, la velocidad siempre es tangencial, por lo tanto no tiene componentes radiales, ¿okay? O sea, por ser un movimiento circular. Entonces, esto va a tender a ser 0. Después, esta velocidad en términos de tita, nosotros la definición clásica que tenemos es que esta velocidad nos va a quedar como r por omega, ¿sí? Omega ya la habíamos sacado en el ejercicio anterior, que era r por tita punto, ¿sí? También hacer ambas formas. R en este caso nosotros la estamos llamando, generalmente se le llama la distancia entre punto y punto, pero nosotros la estamos hablando con mayúscula y por eso queda de este punto. Entonces, la velocidad en términos de vector nos va a quedar como r por tita punto por E sub tita. ¿Sí? Esa sería la ecuación vectorial. Después, ¿qué ocurre? Nosotros estamos hablando del módulo, por lo tanto, módulo de B vector, como en este caso solamente tenemos una componente, va a ser directamente el módulo de las componentes que acompañan a E sub tita. ¿Sí? Y ahora reemplazamos de acá directamente, lo que hay que hacer es reemplazar con la expresión que ya habíamos obtenido del punto anterior. Entonces, B módulo, en este caso nos va a quedar como R por, en este caso que era G, la constante G por la masa M por R cubo, todo esto a la 1/2, ¿sí? Si nosotros, una de las cosas que se puede hacer acá es, por ejemplo, esto va a quedar como R a la 3/2, ¿sí? al momento de la potencia, y al momento de restar acá va a quedar como R a la 1/2, con lo cual la velocidad en términos del módulo nos va a quedar como G por M sobre R raíz cuadrada, y esta es la respuesta de esta parte del problema. Fíjense lo que pide el punto C, que lo que pide es verificar, en este caso particular, la tercera ley de Kepler, donde en este caso la tercera ley de Kepler lo que habla es lo siguiente, ¿sí? Nosotros supongamos que tenemos, para entender un poco el contexto, nosotros supongamos que tenemos dos órbitas, ¿sí? o dos satélites, dos cuerpos que están en la misma órbita, ¿okay? Entonces hay una constante, supongamos que nosotros tenemos alrededor de un centro, ¿sí? dos órbitas de un objeto 1, esta sería la masa m, esta sería la masa m1, y acá tenemos una masa m2, cada uno va rotando con distintas velocidades angulares. Bueno, hay una relación constante que nosotros tenemos entre el período, que es el tiempo que le tarda a cada una de las masas en completar una vuelta, por ejemplo, ¿sí? y el radio, que sería la distancia que tenemos entre el centro. Entonces, por ejemplo,
Acá entre la distancia entre este centro de rotación y acá vamos a tener que esta sería, supongamos R sub 1, después acá tenemos R sub 2, que es la distancia de punto a punto, y las masas. Entonces, la relación es que el periodo, por ejemplo, el periodo 1 al cuadrado sobre radio 1 al cubo, nos va a quedar igual a periodo 2, perdón, al cuadrado sobre radio 2 al cubo. Si la idea es probar esto. Entonces, ¿qué opciones tenemos nosotros? Bueno, para probarlo no es muy complicado en el sentido de que, obviamente hay toda una demostración, pero digamos acá, ya sabiendo, dando por sentado esto, ¿sí? Lo que se podría hacer es buscar en las definiciones de cada una de las variables, por ejemplo, qué es el periodo, y después reemplazarlo con lo que nosotros ya sabemos de entrada. Entonces, vamos a venir acá, ¿sí? Nosotros decimos, el periodo, para empezar, o sea, nosotros tenemos como variable principal lo que sería omega, que es, omega en este caso, que es la velocidad angular, ¿ok? Entonces, omega, por ejemplo, por definición, nosotros lo tenemos como que es 2pi veces la frecuencia. La frecuencia es cuántas vueltas o cuántas revoluciones da por periodo de tiempo un determinado objeto, ¿ok? Entonces, en este caso también, por definición, la frecuencia es 1 sobre el periodo. Entonces, si nosotros reemplazamos ambas variables, ¿sí? De acá, vamos a tener que la omega nos va a quedar como 2pi veces por 1 sobre el periodo, y si intercambiamos lugares, por ejemplo, multiplicando ambos lados por el periodo y dividiendo ambos lados por omega, a lo que vamos a llegar es que el periodo es 2pi veces sobre omega. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros esto ya lo conocemos, ya lo sacamos de los ejercicios anteriores y lo hicimos para un caso genérico, ¿sí? O sea, para un caso de un satélite cualquiera, entonces no debería representarnos un problema a nosotros. Entonces, desde acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, venimos, digamos, reemplazamos por la expresión original, ¿no? Donde nosotros, en este caso, la ley de Kepler, recordemos que era t cuadrado sobre r al cubo, que era una constante. Entonces, en este caso, para obtener t cuadrado, lo que hay que hacer es elevar todo esto al cuadrado, incluyendo omega cuadrado, ¿okay? Entonces, omega cuadrado ya lo teníamos del punto anterior, ¿sí? En este caso lo voy a copiar nuevamente. Entonces, en este caso esto nos va a quedar como 4 pi cuadrado, y este omega al cuadrado abajo que nos va a quedar como g por m por r cubo. Entonces, fíjense que al momento de dividir, para llegar a la ecuación de Kepler, ¿no? Dividimos ambos lados por r cubo, ¿sí? De manera tal de llegar a esta constante. ¿Qué es lo que ocurre? R cubo con R cubo se cancela. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense que esto, todo lo que quedó esta expresión, solamente son variables, mejor dicho, son constantes que no dependen del objeto que está rotando alrededor del, digamos, del centro de rotación. ¿Por qué lo decimos? 4 es una constante, pi cuadrado es una constante, g es la constante de gravitación universal y m es la masa del objeto que está en el centro de rotación, no de los objetos que están rotando, ¿sí? Volviendo un poco al esquema anterior, o sea, no depende esto de las masas que están en rotación. Entonces, por eso mismo se dice que es una constante, porque según si ambos objetos están sobre el mismo objeto que orbita, no hay problema. Si esa constante se puede usar y se puede usar como una ecuación más para resolver problemas, ¿sí? Y después está el punto D, que en este caso habla de qué ocurre cuando nosotros tenemos un satélite que está lanzado a 200 kilómetros de la Tierra, ¿sí? Cuál sería el periodo y la velocidad del satélite. Acá hay que tener cuidado con el radio de la Tierra, porque más allá de que nosotros vamos a tratar a la Tierra como un objeto puntual que está centrado en su centro, sin la redundancia, en este caso hay que tener cuidado con qué es lo que nosotros consideramos como radio en definitiva, o el radio del objeto. Entonces vamos a dibujarlo, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener en cuenta, por ejemplo, es lo siguiente. Vamos a tener el objeto acá, esta es la masa de la Tierra, ¿sí? Este es el radio de la Tierra. Lo voy a dibujar en una escala totalmente distinta, ¿sí? Obviamente que con los números son distintos, pero para que se entienda el concepto. Este es el radio de la Tierra, o sea, la Tierra nosotros la vamos a considerar puntualmente en el centro, ¿sí? Y el satélite, que va a estar orbitando a una altura determinada acá, que son esos 200 kilómetros, entonces esta altura, que el programa la llama h, que es una altura que viene en este sentido. Pero la distancia total entre ambos, ¿sí? Va a ser la suma entre esta y esta. Por lo tanto, como nosotros lo que nos piden es, acá lo que nos piden básicamente es la velocidad del periodo. Empecemos por ejemplo por el periodo. En este caso el periodo podemos usar esta misma definición, que es 2pi sobre omega. Fíjense que en este caso omega nosotros ya lo tenemos, ¿sí? La única diferencia es que el radio r que vamos a considerar va a ser la suma entre la altura y RT. Entonces en este caso esto nos va a quedar como 2pi por la raíz cuadrada de el radio de la Tierra más la altura, todo esto al cubo, sobre g por m, ¿de acuerdo? Y la velocidad, sí, nosotros hemos tomado que la velocidad era r por omega también. Entonces,
En este caso, si omega era 2pi por 1 sobre el período, esto lo podemos tomar como r por 2pi sobre el período. Entonces, lo único que hay que hacer es esta r, ¿sí? Hay que recordar que hay que reemplazarla por la suma entre el radio de la Tierra más el de la altura, y reemplazar directamente, ¿sí? No hay mucha cuenta que hacer. Entonces, en definitiva, en limpio, lo que va a quedar es la raíz cuadrada de g por la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra más la altura. Fíjense que sea todo dimensionalmente consistente, si quieren reemplazar las unidades lo pueden hacer, pero ya con esto está más que suficiente.